Dios, que se escucha bajito, pero discúlpenme. Traten de hacer el máximo esfuerzo por escucharlo porque me di cuenta ya como que a lo último y volver a grabar, créanme que es bastante tedioso. Entonces, quedamos acá. Resolvemos 1,5 por 2,5 y esto nos va a dar 3,75 voltios. Este valor, que es el valor de la resistencia 31245, que si lo desgloso se convierte en estas tres en paralelo, significa que si están en paralelo, el voltaje de esto permanece constante en cada uno de estos. Entonces, este voltaje va a ser el voltaje de la resistencia 4, va a ser igual al voltaje de la resistencia 5 y de la resistencia 312. Entonces puedo ir llenando por acá la tabla. Arriba teníamos la intensidad 6, la llenamos. Y aquí abajo tenemos la resistencia 4 y resistencia 5. El voltaje va a ser 375. Entonces, resistencia 4, el voltaje 3,75 y en la 5, 3,75. Entonces, ya al tener el voltaje de estas dos resistencias, entonces yo puedo calcular la intensidad 4, que va a ser el voltaje 4 entre la resistencia 4. El voltaje 4 dijimos que era 3,75 entre la resistencia 4, que va a ser 4. Y la intensidad 5 va a ser igual al voltaje 5 entre la resistencia 5 igual a 3,75 entre la resistencia 5, que va a ser 6. Resolvemos estas dos multiplicaciones. 375 entre 4 y esto nos da 0,93 amperes. ¿Sí? 375 entre 4. Y 3,75 entre 6 nos da 0,62 amperes. Ya tengo entonces acá la intensidad de la resistencia 4 y la intensidad de la resistencia 5. Lo pasamos acá a la tabla. La intensidad de 4 era 0,93 y la intensidad de 5 era 0,62. Perfecto. Entonces, ya tenemos la intensidad en cada una, acá, en cada una de estas. ¿Sí? Vamos para aquí. Ya tenemos la intensidad en cada una de estas. Esta intensidad de 312 también la tenemos y calculamos el voltaje para cada una de las resistencias. ¿Por qué? Porque sabemos que la intensidad en serie se mantiene. Entonces, la intensidad en la resistencia 312 sabíamos claramente que la podemos calcular, 312, la podemos calcular por el voltaje 312, ¿sí? Entre la resistencia 312. El voltaje 312 dijimos que era constante acá, 3,75, entre la resistencia 312 que nos dio por acá, vamos a buscarla, aquí resistencia 312, 4,22. 4,22. Dividimos eso. Se nos da 0,88 amperes. Esta intensidad de la resistencia 312, como está conectada en serie, como la vemos acá arriba, significa que también es la intensidad 3 y la intensidad de la resistencia 1, 2. Entonces podemos ir llenando en la tabla. La intensidad 3 es 0,88, intensidad 3, 0,88 y calculamos entonces el voltaje 3, que va a ser igual a la resistencia 3 por la intensidad 3.
El voltaje 3 va a ser igual. Resistencia 3, 2 por la intensidad 3, que ya dijimos que era esta misma de acá, que sería 0,88. Entonces el voltaje 3 va a ser igual a 1,76 voltios. Ya puedo llenar entonces acá el voltaje 3, que es 1,76. ¿Sí? Ahí vamos llenando la tabla poco a poco y así vamos a seguir trabajando. Continúo en otro.